Acción. Acción. Hemos empezado. Hemos vuelto. Ah, Me parece vuelto. que Daniel tiene tiempo ahora sí. Se acordó de que existía esta cosa y Ya me había olvidado. ah, ¿verdad que tenemos un podcast? Y dijo ya. ¿Verdad que tengo dos Sí, amigos llamados Steven y Elías? Y ya decidió sí, qué volver. bueno. El tema de hoy que vamos a hablar es legado, presente y futuro de la guitarra eléctrica. ¿Cuál es el? Y bueno, creo que hemos elegido este tema porque nosotros tres, de una u cierta forma, hemos tocado este instrumento Ujú. y tenemos bastante tiempo, ¿no? Escuchando también varios guitarristas y gente bastante apasionada de este instrumento que también es muy, muy conocido, muy querido por varios. Y queremos hablar un poco sobre esto, empezando por su época de oro, por así decirlo, que fue justamente el siglo pasado. Así es. Un instrumento tan querido, tan genial, que marcó bastante en la época lo que fue el rock, podría decir. Ujú. Y bien, creo que el siglo pasado fue el siglo XX, ¿verdad? Porque estoy perdiendo fecha acá. Siglo XX. Ya ves. Escucha, ya mira, si hablamos de guitarristas top, su época de oro, yo podría mencionar a Joe Satriani, en primer lugar, guitarrista épico. Mencionaría al gran John Petrucci, que me voló la mente cuando escuché su banda. Y, a ver, otro legendario. Uno legendario no tanto a ver, bueno, este es uno Pero ¿a más qué te conocido tal refieres vez. con legendario, Uf, ya. Con Porque, legendarios o que sea, marcaron una. los que tú mencionas sí son recontra buenísimos. Varios, al menos para mí, son esos que empezaron con todo esto y fueron de bastante influencia para los que vinieron después. Pero Satriani fue influencia, pues, porque fue maestro de Steve Vai, fue maestro de Kirk Hammett, que es Claro, pero guitarrista por de ejemplo, yo me Metallica. refería tipo de Jimi Hendrix, tal Ya, vez empecemos por Hendrix, ya, me parece el bien. más, Empecemos el que por Hendrix. influenció más. Uf. Y yo creo que si alguien puede hablar de Hendrix es Elías. Yo, ¿Sí o no, Elías? bueno, no Pues, es tanto de mi emoción, pero es de reconocer que fue el que hizo ese estilo de lo que es un guitarrista, ¿no? Lo que hace diferenciar al cantante o al resto de miembros de una banda. O sea, la guitarra era más un protagonista que tenía su estilo. Sí, Le digo. pero yo creo que Hendrix fue los que influenció en adelante a los guitarristas más que nada pues de rock, pero incluso antes de Hendrix ya estaban por ejemplo los guitarristas de jazz o de blues. Y así es. me parece que principalmente en el blues fue cuando la guitarra eléctrica empezó a tomar más protagonismo, o sea, haciendo arreglos como de primera guitarra, ¿no? Porque antes pues era más que nada un acompañamiento, una base, pero de ahí empezó a evolucionar todo eso, ¿no? Y guitarristas como B.B. King, por ejemplo, a mí me gusta bastante B.B. King, es Mm. un dios ese pato en el blues. Eh, yo creo que más que nada los guitarristas de blues fueron los que empezaron, por así decirlo, con toda esa gran movida. Vale. Has mencionado un género musical que me encanta, el cual sigo estudiando y sigo practicando, me sigue encantando, que es el blues. B.B. King, no he escuchado mucho, la verdad, B.B. King. Sé que es un maestro. De hecho, he copiado algunos licks por ahí de ese pata que he tocado sí o sí. Pero si tendría que mencionar a un guitarrista de blues que me encante, yo mencionaría a Stevie Ray Vaughan. No sé si lo han Ese, escuchado de él. un Es un... clásico. Sí, también. No hay palabras, no hay palabras, tío. Es Stevie Ray Ese le Vaughan, mete más salvajada, más ataque. maestro, Sí, Sí. maestro. Y eso sí, porque el blues fue un antecedente, pues, del claro.
Y, Así o es. sea, en mi opinión, pues bueno, o sea, no es tanto mi opinión, sino que se le considera que el padre, ¿no? Del rock es Chuck Berry, ¿no? Eh, que Mm, fue este que tuvo siempre con su guitarra como una parte característica de él. Algo que también, por así decirlo, eh, hizo que en el rock la guitarra esté siempre presente. Justo quería mencionar algo sobre eso porque hace tiempo vi un video, porque muchos denominan como que a Chuck Berry el padre del rock, o el que inició todo. Pero hay como que, hay una figura en realidad que nadie toma en cuenta, que fue como que la que inició todo, todo, absolutamente todo. Ujú. Y fue una mujer en realidad. Se Sí, llama Rosemary. Harper, Rosetta, claro. sí. bacán, Y, ¿ah? y o No sea, sabía muchas eso. de las biografías Rosetta, perdón. justamente de Chuck Berry y los guitarristas de blues, incluso Eric Clapton y guitarristas muy, muy antiguos mencionan que se inspiraron mucho yendo a conciertos o viendo tocar a esta mujer desde hace años, años, que será en la época de los 70 más o menos, cuando aún no existía el rock and roll ni nada de eso. Ujú. Y esa mujer también tocaba la guitarra, descomunal, tremendo. Y bueno, eso, como dato Sí, interesante. Sí. O sea, ese es un muy origen. interesante. O sea, Primero el blues con B.B. King y luego con Rosetta, que era de gospel. O sea, Sí, ambos géneros distintos posiblemente, pero derivaron al rock, ¿no? también está el tema de que, por ejemplo, eh, en esa época había una movida dentro de las iglesias afroamericanas. O sea, mucha gente, muchísima, iba a las iglesias solo para ver tocar a los músicos, porque eran totalmente únicos, especialmente de las iglesias afroamericanas. Eh, de la gente iba para escuchar a Rosetta. Así, interesante. Por la guitarra. Ahora, ¿cuál Pero era bueno, el siguiente bloque? ¿Cuál era? el creo, nos presente. hemos ido bastante atrás, ¿eh? Sí, o sea, ya te fuiste de frente a Jimi Hendrix. La Wow, retrospectiva no quiero irme tan atrás. Yo la verdad no quiero irme tan atrás. Quería centrarme más que nada en la época dorada. O sea, dorada en el sentido de que ya Ya, llenaban claro. estadios. Yo sé que Jimi Hendrix llenó Woodstock, toda la vaina, pero Sí. ya a esta masificación, ya industrialización, llámale, ya, pues. Con el hard rock, Porque, pues, en los años Ya, 70. pero claro, ya en los 80 ya era pues todo claro, una... 80, En ya los muy 80 ya consagrado. era ya el metal, ya, Sí, ya era un símbolo. el heavy metal. Ujú. Pero bueno, creo que ya tenemos que pasar a la siguiente sección del Sí, presente. porque ya si nos vimos hasta Ya, Hendrix no vamos a terminar nunca, ¿no? ya el legado presente, ¿no? Y al Ajá. presente, ¿cómo está ahora? ¿En qué se... Recuerda tomar el tiempo, Elías. Tú tienes el poder. Ok, estamos en vivo. Ah, sedita, sedita. Estamos en vivo. Y al presente. ¿Cuál es el escenario de estos guitarristas que ahora están esparcidos por todo el mundo, que son muy buenos, que hay de distintos tipos de géneros? Y creo que muchos de nosotros hemos encontrado que ahora se encuentra, su espacio, su público está en las redes sociales, en Instagram y en YouTube, que es donde ganan seguidores, muestran su talento y bueno, ganan seguidores, ganan vistas, no sé si dinero, creo que tal vez sí ganan dinero, probablemente, Sí, no estoy muy también. enterado de eso, pero esa es la nueva ventana de los músicos, de la guitarra, se podría decir, hoy en día. Ujú. Sí, bueno, así como estábamos mencionando antes de empezar a grabar, es como que en la actualidad se ha creado esta nueva escena o este nuevo espacio en la que muchos músicos se meten a pues presentar, ¿no? Su arte, todo lo que ellos quieren hacer. Y en realidad, nombres ya dentro de este campo, miles, miles, por no decir tal vez millones, pero es que tienes un montón, porque hay un montón de músicos que tocan distintos géneros y no sé, por ejemplo, a mí me encanta, no sé si han escuchado de David, ya me olvidé su nombre, David Gilbert, creo.
David Gilbert. Pink Floyd. No, no es David Gilmour, es David Ya, Gilbert. ya. No. ¿Es un youtuber o es un guitarrista? Sí, o sea, es guitarrista, pero... Ah, ¿no será Paul Gilbert? Ah, sí, Paul Gilbert, creo que era. Un flaquito, claro, Paul Gilbert. Ese es un capazo. Sí, también muy bueno, muy bueno. Ya me olvidé cómo se llama, pero bueno. Si es Paul Gilbert, obviamente te voy a decir que es un capaz. Pero igual, No lo Ah, conozco. no, no era Paul Gilbert. ya no Oh, era Paul Gilbert. Martin Miller. O Martin No, Miller estoy seguro que se llamaba David. David, sí. David Archuleta. Ah, David Paul. No, David nada, no Ah, lo saco. Paul Davis. Paul David. Claro. Ah, Paul Davis, he escuchado, pero más tiene nombre de actor, Sí, sí, sí. Tiene nombre Pero de ese actor. pata es buenazo. Sí, capaz. Tiene nombre de Ya, actor. bueno. Paul Davis. Algo que quieran decir ustedes. Ah, ya sé quién es. Ya, sí, he visto un par de tutoriales de ese pata. Es un barbón. Sí, es un barbón, ya lo saqué, Sí. ya sé quién es. Sí, bueno. Definitivamente ya sé quién es. Ya van Algo 10 que minutos, amigos. Qué aburridos 10. somos, ¿no? Sí, 10. Ya, entonces, se Próximo. podría decir que hubo una decadencia en ese paso de llenar estadios de miles de personas a estar simplemente frente a una cámara y recibir likes, o solo se transformó. ¿Es una decadencia o es solo una transformación? Decadencia. Yo lo veo Yo como creo una que es, decadencia. yo creo que ha sido más que nada transformación, en realidad. No, porque, bueno, la sociedad ya no adopta, ya no toma el rock, o bueno, la guitarra era prácticamente el Ah, elemento si te principal. refieres a ese plano de guitarra, o sea, Claro, sí, ha eso estamos habido, hablando. Pues. Ya no hay o esa sea, discusión. la pregunta en sí era eso sobre si la guitarra va a morir o está Ah, Esa es muriendo. la pregunta. la Que, pregunta. sí. Mira, Ah, según yo, aún no muerto, está decayendo. Tal vez no, yo creo que ya cayó, pero se ha Pero quedado vive en ahí. nuestros corazones, algo así. Vive mira, en los corazones. mira, Yo mira. creo que ha caído, Ah, pero se ha quedado ahí. Y finalmente no creo que vaya a morir. Está en coma. no sé. Es, es omnipresente la guitarra porque vas a verlo en un montón de géneros. Pero si te Eh, refieres a que tenga el protagonismo, no Ajá, el protagonismo. creo que ya, pues, los Ya tiempos fue. cambian, pues. Ahí está. Ese era el que quería Tiempos llegar cambian. al protagonismo. protagonismo del mainstream. Sí, claro, porque, o sea, hoy por hoy ya no hay un chivolo como que haya nacido no sé, de 2005 en adelante. O no sé, ya, Mm, no es como que de una vez ya te dice, oh, qué chévere, todo el mundo está hablando, en su cole están hablando de claro. Satriani, de Van Halen, ¿no? O sea, no están hablando de eso, pero están hablando, oh, ¿escuchaste Despacito? Oh, sí, bacán. Entonces, ya no se está hablando de esos Guitar Claro. Heroes de antes, que antes eran del día a día. Sí. Mm, Y bueno, yo no lo veo tanto un problema. O sea, yo veo que es algo que tiene que suceder porque estamos hablando de ya muchos años, ya Ah, obvio, eso, un siglo eso ya, sí. es creo. parte de crecer, Timmy. Todo lo que sube tiene que bajar. O sea, Sí, ya tuvo Ujú, su auge y como todo tiene su auge, tiene que haber su decadencia. sí. ujú. Y bueno, Así estamos como hablando los Simpsons de tuvieron su un, decadencia. de un instrumento y es un instrumento que ha sido usado en un montón de estilos y todos esos estilos pues obviamente no van a permanecer. Y, y tenemos instrumentos que posiblemente han muerto, entre comillas. Tenemos así instrumentos como, o sea, dime quién toca para esos tiempos toca, bueno, por lo que tocan el rondín, por ejemplo, el blues, es un rollo, ¿no? Porque es un instrumento para ese tipo de género, ¿no? Pero creo que guitarristas van a existir siempre. De hecho, abundan.
sobreabunda. No sé si Sí, te das cuenta. demasiado ya. Sí. Extínganse, por favor. Ay. Sí, Qué cool, qué cool. o sea, así como dice Elías, tampoco yo lo veo tanto como si fuera un problema, ¿no? Porque siempre va a existir. eh, la guitarra eléctrica yo creo que jamás va a morir. Pero es parte, porque en realidad, por así decirlo, la música que más se escucha, pues, es música latina, reggaetón, trap, esas cosas. Pero quién sabe de acá. Ya, bueno, o sea, ponte, de acá a 20 años, tal vez la música sea completamente distinta. Quién sabe, ¿no? Quizá un género que no hemos escuchado hasta ahora y cosas así. Vamos en el futuro. Ala. Sí, Música del futuro. estamos en el futuro. Sí, Por el momento solo podemos decir que escuchen el nuevo disco de Ronieco, Ciudad Ciudad Ga. Ga. Ciudad Ga. Ciudad Ga. Discaso. Sí. Ciudad Ga. Va a dar un concierto, por si acá. Uf, presente. Todos los De sábados ley, hace conciertos en de su ley, de ley. house. Bueno, creo que hasta aquí está bien. Sí. Sí, yo creo que Así sí. grabamos otro. Que sea más interesante, güey. ¿Sabes? Sí, creo que han sido temas que en realidad tienen para bastante, pero Pero no tratamos queremos de durar ser, mucho, porque luego sí. no nos ve. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Hasta luego. Hasta luego, muchachos.